Hola, bienvenido al segundo módulo. Se creció el bebé. Ya pasaste de la idea a la acción, validaste tu hipótesis en el mercado y tienes tus primeros clientes. Entras a la fase de consolidación y empiezan a surgir un montón de retos legales que tienes que aprender a gestionar. Tienes que tener unos buenos términos y condiciones para tu plataforma, unas políticas de privacidad cada vez más robustas, ofrecerle vesting a tus colaboradores, contratar con los diferentes stakeholders, proteger tu propiedad industrial un poco más allá de solo la marca, como lo habíamos visto anteriormente, entre otras cosas. Así que vamos a abordar todos estos temas uno por uno. Te doy la bienvenida a nuestra primera clase del segundo módulo. Hablaremos entonces sobre los términos y condiciones que debería tener tu página web, tu app o tu plataforma o activo digital en general. Pero primero lo primero, ¿qué son los términos y condiciones? Los términos y condiciones son un contrato, solo que son de un tipo contractual especial, los contratos de adhesión. ¿Y los contratos de adhesión qué son? Me preguntarás. Resulta que son aquellos contratos en los cuales una de las partes define unilateralmente cuáles van a ser los derechos y obligaciones de las partes. Y esto en el marco de una relación take it or leave it, o lo tomas o lo dejas. Y que además son aceptados a través de un clic. Esto traído desde la teoría anglosajona de los click wrap agreements, en los cuales no es necesaria la firma física del contrato para que haya una manifestación de voluntad, sino que simplemente con ese clic ya hay consentimiento de parte del usuario. Es muy parecido en la vida real a cuando uno se aproxima a un Claro o a un Movistar a comprar un plan de celular. Ellos te dan a ti un contrato de adhesión y tú lo revisas y simplemente lo firmas si quieres comprar el plan, pero no puedes llegar y decirle: señor de Claro, discúlpeme, no me gusta esta cláusula, por favor retírela. Básicamente tienes que aceptar las condiciones que está definiendo el prestador del servicio y acomodarte a ellas si quieres tomarlo. Hablemos sobre cuáles deben ser los must-have de estos términos y condiciones. Como te digo, son un contrato. La diferencia es que adoptan un esquema distinto al de un contrato formal, pero por lo demás se dedican a regular la relación contractual que surge entre el usuario y el portal. Estos must-have arrancan por un ID pleno de quien va a ser el operador de la plataforma o la app, su nombre, su identificación, cédula, NIT, su domicilio, dónde se le puede ubicar, su teléfono, etc. son fundamentales para efectos de hacerle exigible la responsabilidad en caso de que algo ocurra en cabeza del usuario. Por otro lado, se tiene que definir cuál es la cobertura, cuál es el territorio que vamos a abarcar. Acuérdate cómo en 2015 Rappi tenía muy clara que su cobertura iba desde la calle 100 a la 72 y de la séptima a la autopista. Si uno estaba en la 170 con autopista, por lo menos en Bogotá, no podía hacer una solicitud de domicilio. Esto ocurre dentro de ciudades o dentro de países. Asimismo, las tarifas y cómo vas a cobrarle a tus usuarios, a través de una pasarela de pagos, a través de un botón de pagos de PSE o con una transferencia bancaria. Súper clave, cómo van a gestionarse las PQRS, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. Tienes que establecer un canal de comunicación directo para que los usuarios expresen allí sus inconformidades y demás, y además tienes que darles respuesta dentro de los términos de la ley que no pueden exceder los 15 días hábiles. También es relevante hablar sobre cuál será la ley aplicable. Si estamos en Colombia, deberíamos decir que la ley que aplica es la de acá, y en otros países de igual manera. La vigencia de los términos y condiciones, desde cuándo están vigentes y cuándo va a terminar su plazo. Y por último, hacer mención a que hay una autoridad del consumidor a la cual, en caso de estar en una relación B2C, el usuario podrá acudir a reclamar sus derechos. Por el lado de los nice to have, podríamos hablar de una descripción detallada de los servicios, una metodología o un proceso de inscripción de los usuarios, de dejarles muy claro qué tipo de avatares pueden crear, qué nombres de usuario pueden ponerse, si podemos rechazar su inscripción por incumplir alguno de los requisitos, mayores de edad, menores de edad, empresas, personas, etc. Y las obligaciones que tendrán esos usuarios también son fundamentales. Debemos
limitarles las posibilidades de cargar mucho nuestros servidores en la nube o de aplicar la ingeniería inversa a nuestra plataforma, introducirle un virus, entre otros. Una vez se logra definir esto, que es propio de los términos y condiciones del uso del sitio, las reglas generales para que los usuarios puedan usar la plataforma, deberíamos pasar a identificar cuál es la relación jurídica concreta, porque es un contrato, hay una relación. Entonces, ¿cuál es? ¿Es una compraventa? ¿Es un arriendo? ¿Es una licencia de uso de un software? ¿O es un corretaje, por ejemplo? Veámoslos en ejemplos uno a uno. Si tú tienes un e-commerce que se dedica a vender cosméticos, entonces tienes una relación de compraventa directa con tu usuario. Por otro lado, si lo que te dedicas a hacer es arrendar patinetas para ir de un lugar a otro de la ciudad, probablemente estemos ante un arriendo. Si estamos hablando de una licencia de uso, lo más seguro es que tengas un software en la nube al cual tengas que dar acceso y licenciar a tus usuarios. Y por último, si estás en el negocio de los marketplaces, intermediando entre dos partes para que se celebren negocios entre ellas, seguramente estás en una relación de corretaje. Por eso es súper importante que para este punto acudas a un profesional para que te ayude a identificar cuál es la relación jurídica y luego de identificarla, a ponerle los requisitos esenciales que tiene en caso de que estemos hablando de un contrato típico, es decir, regulado en la ley, o en caso de ser un contrato atípico que no lo está, pues simplemente que no se pacten cosas que son ilegales y que se deje muy clara cómo va a ser la relación con todos los stakeholders de la plataforma. Y te preguntarás, bueno, ¿y toda esta cháchara legal, para qué es importante? Yo creo que los términos y condiciones son una aspirina para evitar dolores de cabeza en el futuro. Y te lo digo con un ejemplo muy claro. Uno de nuestros clientes y aliados, un e-commerce colombiano, alguna vez puso un producto de Amazon en su tienda. Era un iPhone. En esa época el iPhone valía hacia los $1.000 aproximadamente. Y en un momento la plataforma se cayó, estaba conectada vía API a Amazon, y el iPhone pasó de valer $1.000 a $10. Un consumidor muy ávido le dio clic y los compró. Luego este portal le dijo, discúlpame, hubo un error, estaba caída la plataforma de Amazon, te dio un precio que no era. Pero el consumidor dijo, ese fue el precio que me ofertaste y tienes que responderme por ese precio. Sus términos y condiciones no tenían nada respecto de los precios irrisorios o de fallas de información que se estuviera trayendo de la fuente originaria. Fueron demandados ante la Superintendencia de Industria y Comercio y finalmente tuvieron que venderle el iPhone en $10. Así que es por eso que son importantes los términos y condiciones. Ya entendiste la naturaleza jurídica de los términos y condiciones, su estructura, sus must have, sus nice to have y también por qué son importantes con un caso práctico. Ahora lo que tienes que hacer es caracterizar el tipo de plataforma que estás usando y a partir de ello mitigar los riesgos que le son propios a través de tus términos y condiciones. Hablemos de los diferentes tipos de plataforma que existen entonces. La primera de ellas es el mundo de los portales de comercio electrónico, dentro de los cuales hay dos subdivisiones, una para los e-commerce puros y duros y otra para los marketplaces. Y por el otro lado tenemos los que son los portales de contacto. En el mundo de los portales de comercio electrónico y en un e-commerce puro y duro podríamos hablar de un ejemplo como Falabella, para que lo entiendas fácilmente. Compras a Falabella directamente a través de internet unos tenis que llegan a tu casa. Le estás comprando a Falabella. Falabella está monetizando porque le compró a algún distribuidor esos tenis y te los vendió a ti ganando un margen. Tu relación, si eres un consumidor final, es directamente con Falabella, por ende. Por otro lado, están los marketplaces, que funcionan como centros comerciales online, tipo Rappi, en los que se ponen en contacto a un proveedor y a un consumidor final para que se adquieran bienes o servicios. En ellos, el modelo de monetización suele estar atado a una comisión por la venta, o a una comisión en la logística o la pasarela de pago. Las plataformas son fundamentales para que la transacción se celebre entre las partes y asimismo las transacciones están reservadas para celebrarse únicamente dentro del portal.
En este caso, la relación de consumo que eventualmente habría es un poco difusa. ¿Es con Rappi? ¿Es con el proveedor? Surgen bastantes preguntas que ya analizaremos. En el otro mundo, en el mundo de los portales de contacto, podríamos pensar en Metro Cuadrado, un portal clásico de clasificados, en el que una de las partes, el consumidor, va a buscar información, por ejemplo, para comprar un apartamento o una casa, pero la transacción no se celebra dentro del portal, o el portal en sí mismo no es fundamental para que se concrete el negocio. En últimas, tú contactas al vendedor, te encuentras por fuera del espacio cibernético para cerrar el negocio y por ende allí los modelos de monetización van más orientados a pagos por publicidad, para que en caso de Metro Cuadrado un apartamento salga por encima de otro, o para que te ayuden a tomar unas mejores fotos, montar una mejor descripción y así aumentar las probabilidades de cerrar el negocio de la venta del apartamento. Una vez has entendido entonces cuáles son los diferentes tipos de plataformas con ejemplos prácticos, hablemos sobre las implicaciones jurídicas. Si estás en el mundo de los portales de comercio electrónico y eres el e-commerce puro y duro como Falabella, tendrás que regular en tus términos y condiciones con suma claridad la relación de consumo, acogiéndote a lo que dice el Estatuto del Consumidor respecto a ello. Garantías, derechos de retracto, entre otras, deben ser considerados. Ahora, si eres un marketplace, la situación es diferente. Hay algunos emprendedores que se aproximan a esta situación tapando el sol con un dedo y simplemente diciendo: si uno de mis proveedores falla, yo no voy a responder, yo no soy acá una parte que haya influido en que el producto esté dañado y por ende me quiero lavar las manos. Resulta que eso no es posible, al menos si estás en un mercado B2C, en la medida en que la Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho en reiteradas ocasiones que los marketplaces tienen una relación de responsabilidad solidaria con los proveedores y los demás actores de la cadena de suministro. Pensémoslo en el caso de un centro comercial. Resulta que fuiste a la Panamericana a comprar un computador y el computador salió dañado. Gracias al derecho del consumo tú podrías reclamarle al quien ensambló el computador en Colombia, por ejemplo, a quien hizo el transporte hasta la Panamericana, a la Panamericana. Y según la lógica de la Superintendencia de Industria y Comercio, si estabas en la Panamericana de Unicentro, también podrías decirle a Unicentro: Unicentro, responda. Eso en el mundo real suena un poco loco, ¿no? Sin embargo, en el mundo del e-commerce tiene más sentido. Al final, Rappi es a quien tú puedes acudir directamente a solicitarle que responda en caso de que haya salido dañado el bien. Y ya ha sido muy clara la SIC en este caso, así que en vez de tapar el sol con un dedo, más bien gestiona estos riesgos a través de tus términos y condiciones con cláusulas de indemnidad, de responsabilidad, seguros o formas de cobrarle por derecho a tu proveedor en caso de que tú le debas un dinero por otra transacción. Ahora, yendo al mundo de los portales de contacto, como en el caso de Metro Cuadrado, allí lo que deberás hacer es cuidarte de que la relación no se convierta en una relación de comercio electrónico tipo marketplace. Y allí tendrás que hacer esfuerzos de la mano de tus asesores legales para que los modelos de monetización y la participación de la plataforma no sean fundamentales para la concreción del negocio. Aquí puede presentarse una zona gris. Podríamos estar ante un portal de contacto en el cual hay una pasarela de pago, hay unos proveedores logísticos, entre otras, y pensarías: esto es un marketplace. Sin embargo, si el portal de contacto no está monetizando por las transacciones celebradas entre las partes, ni le cobra una tajada a la pasarela o a los proveedores logísticos, sino que simplemente los pone allí a disposición para mayor facilidad de los consumidores y de los proveedores, entonces podríamos estar diciendo que todavía estamos en el mundo del portal de contacto, donde no hay solidaridad con los proveedores. Esa es su principal ventaja. Y donde la única obligación, desde el punto de vista del derecho del consumidor, es garantizar que la información de los proveedores está actualizada y se podrá acudir a ellos
en caso de una reclamación por un producto o un bien defectuoso. Ya has caracterizado qué tipo de portal de comercio electrónico estás usando. Ahora es relevante que identifiques si tu portal es B2C, es decir, es una empresa que le vende a consumidores finales, o si es B2B, una empresa que le vende a otras empresas. En el caso de ser un negocio B2C, como lo vimos, lo que nos regula acá es el derecho del consumo, el estatuto del consumidor, y no hay disposiciones solo como las que hablábamos ahorita, sobre los temas de garantías, términos de respuesta, canales de comunicación, responsabilidades solidarias, sino muchísimas más. Estamos hablando de cláusulas que están totalmente vetadas en este tipo de relaciones, como una cláusula compromisoria en la cual tú le digas a un consumidor: oye, si salieron dañados tus tenis, tienes que ir a demandarme ante un tribunal arbitral, que es justicia privada, costosa, muy buena y eficiente, pero cara, lo cual podría desincentivar al consumidor de finalmente reclamar sus derechos. Por eso está prohibida. Y muchísimos otros factores que siempre debes estar observando para no ser sancionado por la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, en el caso de los negocios B2B, de lo que deberás cuidarte es que en tus términos y condiciones no se establezcan condiciones que sean abusivas o que quiebren la buena fe contractual o el equilibrio contractual. Se han traído algunas teorías propias del derecho del consumo, como las posiciones dominantes y abusivas, entre otras, que podrían dar lugar a que en este caso, en sede judicial, ante un juez de la República, no esos jueces privados que cuestan mucho y son muy eficientes, sino los que no son tan eficientes y no tan especializados, y resultar condenado, porque tus términos y condiciones eran injustos. Así que en este caso lo que debes hacer es siempre tratar de construir unos términos y condiciones que, si bien tú estás definiendo los derechos y obligaciones unilateralmente en el marco de un contrato de adhesión, estén equilibrados y sean justos para ambas partes. Ahora, en caso de que tu negocio sea darle acceso a tus usuarios a un software al cual acceden a través de un ordenador y que está alojado en la nube, probablemente tengas que adaptar tus términos y condiciones adicional a las consideraciones que hayamos visto a lo propio de una relación en la cual tienes un activo de propiedad intelectual sobre el cual estás licenciando su uso a un tercero. Es decir, dentro de tus términos y condiciones, la relación contractual será la de la licencia de uso de tu software. Y entonces, ¿qué debes tener en cuenta en ese caso? ¿Cuáles van a ser las condiciones de esa licencia de uso? ¿En qué territorio va a darse? ¿En un país determinado, en una ciudad? Asimismo, si será exclusiva o no, es decir, que solo le puedes licenciar a ese usuario o a varios de ellos. Si será sublicenciable o no, es decir, si este usuario puede permitirle el acceso a terceros cobrando o no por ello. Mi recomendación es que siempre trates de definir el territorio según tu conveniencia. Por otro lado, que pactes que sea no exclusivo para que puedas licenciarlo a otros terceros. Y por último, que limites la posibilidad de sublicenciamiento para que solo en caso de negocios B2B sea sublicenciable el software a los colaboradores de la empresa que te está contratando, limitado a cierto número de usuarios y demás, para que pues tengas control sobre el consumo que están haciendo de tu software en la medida en que eso asimismo te va a consumir a ti recursos computacionales en la nube. Otro tema muy importante es los acuerdos de nivel de servicio, el porcentaje de disponibilidad de la plataforma, el cual va a estar determinado por tu proveedor de servicios en la nube. Usualmente oscila entre el 90 al 98%, y es importante definirlo en la medida en que si llega a fallar la plataforma en ese otro 2% que dejamos claro desde un principio que podía pasar, no se te generaría una responsabilidad siempre que quede claro desde el principio. También cuáles serán las condiciones de soporte o de mantenimiento del software, los periodos de inactividad y en general
labores que tú vas a ejecutar para que el software sea accesible y en la mayoría de los casos sea funcional para evitarle perjuicios al usuario que lo está utilizando. Otro asunto sería la jurisdicción en la cual están ubicados los servidores físicos de tu proveedor de servicios en la nube. Para nadie es un secreto que se hacen unas granjas de servidores en ciertos lugares específicos en Estados Unidos, en Sao Paulo, en Polonia, etc. Y en últimas, en materia de Beas Data, lo cual vamos a revisar a mayor profundidad, los datos personales de tus usuarios están yendo a los servidores físicos de ese proveedor en la nube que te está ofreciendo sus servicios. Entonces tendrás que regular no solo en la política de privacidad, sino también en los términos y condiciones. Si estás ante una jurisdicción segura, reconocida como tal por la Superintendencia de Industria y Comercio y por ende que sea permitido hacer la transmisión o transferencia de datos para ser procesados por esos proveedores de servicios en la nube que tú tienes. Por último, te voy a dar unos tips finales para que tus términos y condiciones estén 1A. El primero de ellos es que uses los must have y nice to have que te he indicado para montar los términos y condiciones de uso de sitio de tu plataforma. Una vez hagas eso, debes pasar a identificar cuál será la relación jurídica, una compraventa, un arriendo o un software as a service. Y una vez reconocida esa relación jurídica, plantear todos los derechos y obligaciones y en la mitigación de riesgos que corresponden según el caso. Por último, identifica si estás en un portal de comercio electrónico tipo e-commerce puro y duro o un marketplace o por otro lado un portal de contacto y garantiza que tus términos y condiciones te cubran de los riesgos que hemos analizado. Debes gestionar los riesgos de manera eficiente. Asimismo, si estás en una relación B2C o B2B, tendrás que definir unos términos y condiciones que estén en compliance con la ley y con los principios del derecho que hemos analizado. Así que ya sabes cómo tener unos buenos términos y condiciones, ese contrato de internet que vas a usar con tus usuarios cuando vendes online. Recuerda siempre tratar de asesorarte de un experto, no copiarlos de la competencia o no hacerlos tú mismo sin tener los conocimientos suficientes, porque esto es lo que te va a ahorrar dolores de cabeza a futuro, te va a evitar multas también de las diferentes autoridades. Nos vemos en la siguiente clase.